Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la propuesta del gobierno para reducir el impuesto corporativo del 27% al 23% en 4 años, asegurando que la medida no busca beneficiar a los sectores más ricos, sino estimular la inversión, el empleo y la liquidez de las empresas. Según la autoridad, la rebaja alcanzará 150.000 firmas responsables del 50% del empleo nacional, con un alivio inmediato para las pymes. La iniciativa, parte central del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el presidente José Antonio Kast, abrió un intenso debate político dentro del oficialismo y la oposición. Mientras el Ejecutivo insiste en que la reforma será clave para la reactivación económica, parlamentarios del propio bloque oficialista exigen incorporar beneficios directos para la clase media y plantean parcelar la mega reforma para acelerar su aprobación legislativa. Camilo. De que da la impresión que se mantiene intratable pese a lo que dicen las encuestas, este tema que ha sido calificado por el gobierno como irrenunciable, que es el descuento del 27 al 23% para las grandes empresas. Hay una conversación, porque en el fondo esto ya lo han calificado todos, de que es una reforma o una contrarreforma tributaria que ese sería el corazón, digamos, la disminución de impuestos para las grandes empresas, justamente para, según dicen ellos, poder reactivar la economía, lo que también estaría acompañado con un modelo paulatino en donde nuevamente el sistema tributario se integre, que es volver a antes de la reforma tributaria de Bachelet. Uh-huh. Entonces, en ese plano se están buscando dos cosas. Por un lado, tratar de tener el acuerdo político lo más amplio posible. Ese es el objetivo del gobierno. Dicen que no están teniendo conversaciones formales con la bancada del PDG, pero que sí han estado conversando individualmente con algunos parlamentarios. Claro, y quieren convencer también a la par, al PPD, como mencionabas, al PDG y a la DC. Sí, vamos punto a punto, porque no quieren lo mismo. Uh-huh. El PDG, lo que sabemos es lo que dijo Parisi, que estaría bueno la reintegración del FUT o un sistema similar. Para quienes estuvimos cubriendo política, el gobierno de Bachelet, el segundo, como del 2013 en adelante, yo estaba, me acuerdo, empezando como en el mundo del periodismo, nos tuvimos que informar rápidamente de qué era el FUT, porque el FUT estaba en los titulares y fue discusión, yo te diría, poco menos durante un año. Fondo de utilidades tributables. Fondo de utilidades tributables. Y era un sistema que no es fácil de explicar, y a lo mejor no todo el mundo va a entender necesariamente porque no le afecta directamente. Pero antes, como había un sistema integrado, las personas, digamos, tributaban las empresas y también tributaban las personas cuando hacían retiro de capital. Pero ¿qué era el FUT? Era un sistema de que cuando yo retiraba podía postergar en un fondo el pago de esos tributos. O sea, no los pago al tiro, los pago más adelante. El tema es que ese más adelante se fue acumulando, eso era el FUT. Ya se fue una cantidad de plata que en el fondo era merma para el Estado, pero beneficio para el empresario, en este caso directamente, o el dueño de una empresa. Eso en términos muy sencillo, tiene complejidades tributarias mayores, pero eso se eliminó justamente porque la reforma tributaria de Bachelet lo que buscaba era recaudar más. Entonces necesito sistemas que me permita no solamente subir los impuestos, sino que tratar de aumentar la recaudación. Ahora lo que quiere hacer el gobierno es retroceder. Es decir, ya no queremos recaudar tanto. O no vale la pena recaudar tanto. O incluso dicen, y eso habría que, a lo mejor lo podríamos profundizar con los economistas que van a venir en el bloque del panel, pero dicen que incluso la promesa de recaudar más no se cumplió en términos tributarios, que tiene otras explicaciones. El sistema tributario en general es bien complejo. Yo recuerdo que en esos mismos años se hizo un estudio por parte del Servicio de Impuestos Internos de la cantidad de plata que se evadía en Chile en términos de impuestos, y era alrededor de 7 puntos del PIB. Mucha plata. Oye, Camilo, ¿puedo aprovechar de preguntarte algo con esto del FUT que acabas de mencionar? Se podría decir que, mira, ayer vi a Francisco Vidal en un Chile TV
Y justamente Francisco, quien está acá los viernes, por supuesto, acá en turno en vivo, desde las 10 de la mañana en adelante, él mencionaba el royalty minero que logró Boric, los 1.500 millones de dólares que logró recaudar para llevar a la caja fiscal. ¿Es exactamente lo mismo o es distinto? No, es distinto. Es distinto. Es distinto, sí. Pero lo que pasa es que yo lo que vi, y lo que sale en la segunda, por ejemplo, viene un reportaje en la segunda. En la segunda te explican que el food volvería, pero no volvería igual que antes. Sería distinto. Entonces, en la medida que, digamos, Jorge Quiró, esto todo obviamente con fuente en off, no está como confirmado. Pero eso sería, digamos, el guiño para el PDG junto con otras cosas. Incluso se habla de que en esta reforma podría incluirse el tema de los medicamentos. ¿Te acuerdas la propuesta de Parisi de que iba a incluir, o sea, esto de que haya una devolución del pago de IVA para los medicamentos? Incluso también se quiere agregar a los pañales. Se están hablando ahí de medidas que en el fondo traten de beneficiar a la clase media. Lo dijo ayer Alessandri en la entrevista, dijo que no hay ninguna de las medidas que se incluyan. Han tenido 8 reuniones, según dice también la segunda. Tuvieron 8 reuniones y en esas, digamos, medidas, no hay nada que a la gente de clase media le haga celebrar. Como levantar los brazos, oh, qué buena medida, en fin. Hay como un elemento, digamos, ahí que se sienta ausente. Y lo que quiere ser un guiño para la DC y el PPD es justamente el hecho de que existe falta de recaudación. Entonces para la DC y el PPD es importante que se mantenga la recaudación. O sea, por ahí se puede bajar el 27 al 23, pero damos una alternativa para seguir recaudando lo mismo. Eso es lo que más o menos está sobre la mesa. El diputado Soto, que es del PPD, le tiene muy poca fe a medidas que podrían morigerar. Él dice que se ha reunido con economistas. Los economistas le han dicho que no hay ninguna posibilidad de que al menos se pueda como asemejar al porcentaje que se recauda, que es mucha plata. Bajar de 27 a 23. Lo que propone Jorge Alessandri es quitar el impuesto, o sea, el pago de impuestos a educación, salud y cuidado familiar, y desde su bando, bueno, ahí está Diego Chalper y Jimena, exigen ayuda directa a sectores medios y también en zonas rurales, en zonas de campo. El diputado Guzmán, como comentabas, también suma el avance de la economía que debe notarse también en las finanzas de la gente. Esa fue su declaración. Se mantendría, digamos, esta lógica del 27 al 23%, que es el corazón, y todo lo demás, y esto es, digamos, la gran crítica de la oposición, es para disfrazarlo, encubrirlo. Hablan de una reducción de impuestos encubierta. Ojo que igual hay 2 aspectos más respecto a esta discusión. Uno es que también ya han salido personas del oficialismo, hablando de Jimeno Sandón, otros diputados, en fin, que han hecho observaciones respecto a por qué van a tirar una ley miscelánea que tiene distintos aspectos y se va a discutir solamente en la Comisión de Hacienda. Y en esta ley miscelánea habrían temas de permisología, habrían temas que deberían sí o sí tratarse en otras comisiones, medio ambiente, claro. En fin. Entonces debiese ser un proyecto más bien desagregado. El gobierno no quiere dar el brazo a torcer eso, pero ya hay críticas. Y hay una segunda cosa respecto a eso mismo, que lo dijo ayer Danilo Herrera, de que esto podía ser inconstitucional. O sea, ya hubo una advertencia anterior de la Contraloría señalando, perdón, no de la Contraloría, del Tribunal Constitucional, del TC, de que esto podría ser es un problema tratar de pasar contenidos que corresponden a otras legislaturas, me refiero particularmente a otras comisiones, por hacerlas tratar de pasar en una sola comisión, que es la Comisión de Hacienda. Camilo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo mucho énfasis en que no se hagan caricaturas con esto, de que siempre la reducción de impuestos a la empresa es para favorecer a los ricos. Según él, el mayor alivio tributario se va a aplicar primero a pequeñas y medianas empresas, las pymes, quienes recibirán efecto inmediato en contraste con la gradualidad prevista para el resto del sistema. Y en esa línea, José Antonio Caz se va a involucrar personalmente en las tratativas. Hoy a la noche tiene una comida con parlamentarios del Partido Republicano y va a ser, a propósito de la polémica que está en el puesto número 1, que la comida que hizo en La Moneda con sus ex compañeros de la generación 84 de Derecho en la Católica, va a ser ¿cómo se llama en Viña del Mar el palacio? Cerro Castillo. Cerro Castillo, con vista
Con vista al mar. Y mañana en la mañana tiene una comida con el Partido Nacional Libertario. O sea, él está haciendo personalmente tratativas como presidente de la República para tratar de llegar a su cadena nacional, que va a ser mañana a las 9 de la noche, quizás con la mayor cantidad de parlamentarios y capacidad de que esto sea aprobado. No va a dialogar con el Partido Comunista en el Frente Amplio. De hecho, el Partido Socialista, que también se une a eso, ya hicieron este mismo énfasis que decía la diputada Jimena Osandón, de que vaya en distintas comisiones. El gobierno va a insistir en que vaya todo en un puro paquete a la Comisión de Hacienda y está desplegando todo su potencial de agenda, de lobby, el gobierno en esto, que es su proyecto estrella, no solo de la primera parte de su gobierno, sino en general de toda su administración. Oye, justamente acá nos comentan por interno que en Radio Pauta el ex candidato presidencial y dirigente del Partido de la Gente, Franco Parisi, Camilo y Seba, señaló que la postura de su partido frente al proyecto de reconstrucción nacional dependerá de cómo se considera la clase media. Y dijo lo siguiente: vamos paso a paso, pero primero cuídenme a la clase media. Yo creo que hábil lo que hace el PDG, cómo se mueve el PDG en esta conversación, porque justamente en el fondo está la expectativa de, en parte, lo que van diciendo las encuestas, ¿cachai? Como cuáles son los temas que van emergiendo. En la medida que ve oportunidades, mete sus temas. El otro día vi a Franco Parisi subir un video, estaba muy bueno el video, porque está él con una pizarra y pone medida Cast, medida Parisi. Y empieza a desglosar el tema para que las viviendas sean baratas. Mira. Y era la diferencia en términos de lucas era impresionante.